la historia es muy importante. En la historia vos ves un principio y un fin, cuando lees, estudiás, de un montón de circunstancias, de transcursos de acontecimientos durante años. Y ahí vas a sacar conclusiones y vas a ver cómo actuaron, cómo dejaron de actuar. En base a eso, en base a esa información que vos recibís rápidamente, vas a entender mucho mejor el presente y vas a poder entender, o por lo menos pronosticar, un poco el futuro. En la historia es donde se basa quiénes somos, en nuestra historia familiar, la de los maestros, la de los profesores, la de la sociedad en que vivimos, la de los amigos, de las cosas que pasaron. Toda esa historia es fundamental. Para un país pasa lo mismo, la historia es fundamental. Un país que no respeta su historia no tiene identidad, y una persona que no respeta su historia tampoco tiene identidad. Hay historias en Argentina maravillosas. Historias de la campaña del desierto, historias de invasiones que hemos tenido, invasiones de grandes potencias y hemos conseguido superarlas, de historias simples de la gente, del campo, de los indios en Argentina vivían de una manera antes de que llegaran los españoles. Después, cuando llegaron los españoles, se adaptaron rápidamente al caballo que lo trajeron los españoles. Y algunas armas. Los indios utilizaban el caballo con una presteza terrible y usaban 3 armas fundamentalmente. Una era la lanza. La lanza de los indios estaba hecha con una caña que hay en Argentina que se llama coligüe. La caña coligüe no es como la tacuara o la caña de bambú, es una caña que no es hueca, sino que es maciza. Ellos tomaban cañas derechas y las enderezaban más. Esas cañas tenían entre 3 y 4 metros de longitud. En la punta de la caña, en la parte más fina de la caña, ellos le ponían un cuchillo o un fierro afilado, un pedazo de acero afilado. Esa caña, calculaba una caña de 3 metros y medio, cuando el tipo la agarraba acá y hacía chum, 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 la punta de la caña hacía 4 metros por 4 metros, con una cuchilla totalmente afilada que lo que agarraba lo cortaba. Entonces, cuando ellos avanzaban a caballo, avanzaban con la lanza haciendo así y barrían absolutamente todo el terreno. Lo que estaba adelante lo hacían bolsa. La boleadora eran 3 bolas de piedra envueltas en tiento, en cuero, cada una agarrada a la punta de una soga de tiento también. Las 3 bolas se usaban juntas y se tiraban, se revoleaban. Por fuerza centrífuga iban girando y cuando llegaban, por ejemplo, a las patas del caballo, se enroscaban y el caballo caía. O la usaban para pelear, te pegaban con las bolas, y el facón, que era un cuchillo grande, que lo usaban para espadear. Eran armas simples, pero eran terriblemente mortíferas por la experiencia que ellos tenían de manejarla. Las tropas argentinas, de principios, cuando Argentina estaba cercada por los indios, cuando Buenos Aires estaba cercado por los indios, la frontera de lo que se llamaba el desierto llegaba prácticamente a los bordes de la capital. De ahí no se podía pasar porque era tierra de nadie. Las estancias eran saqueadas por malones de decenas o cientos de indios que aparecían de golpe, mataban, violaban, robaban y se llevaban el ganado. Había mucho ganado. Ese ganado lo pasaban a Chile, en Chile lo vendían. Esa era la historia. Eso costó muchos años y muchas campañas al desierto para poder terminar con el dominio de los indios en lo que era de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. La última campaña la hizo Roca. Las historias, las tropas argentinas comían carne salada, es decir, tomaban mate, no tenían pólvora, no tenían balas, es decir, eran gauchos, por lo general renegados, que se los reclutaba forzosamente, se los podían en unos fortines en el medio de la nada, hecho con barro y tronco, con las mismas armas que tenían los indios, lanza, cuchillo, bola, y por ahí algún trabuco de un tiro, a defender las fronteras. Y los indios eran unos indios guerreros. Las tribus indias se formaban por 2 grupos sociales.
Los indios de lanza, que eran los que portaban lanza, facón y bola, eran los guerreros, y la chusma. La chusma era todo lo demás, menos el cacique, que es el que mandaba. La chusma estaba formado por los otros indios, mujeres, viejos, chicos, que esos eran los que se ocupaban de las tareas cotidianas, de cazar, de pescar, de curtir el cuero. Los indios de lanza eran guerreros. Cautivaban, la historia de las cautivas, se llevaban a las mujeres de las estancias y las tenían como esclavas, ¿no? La historia de las cautivas es fascinante. Voy a contar esta historia de los indios que a mí me encantó. Es una historia que yo conocí en el Archivo General de la Nación. Las tropas argentinas en la última conquista del desierto de General Roca estaban avanzando en 3 columnas, ya habían prácticamente doblegado a todos los indios. Hubo varias campañas al desierto anteriores, de las de Rosas, hubo varias, pero bueno, esta fue la que terminó de doblegar a los indios, y querían cortarle el paso a los indios que querían pasar a Chile, como para terminar la cuestión, porque los indios pasaban a Chile y después de un tiempo volvían. Entonces los querían cortar ahí, que no pasaran, ponerlos presos, en lo que fuera, pero no querían que pasaran a Chile. Y los indios querían pasar a Chile. Entonces, el último grupo de indios iba pasando, queriendo llegar al paso de la cordillera, como para cruzar la cordillera y llegar a Chile, pero iban muy lentos, porque la chusma era muy lenta. Iban chicos, iban viejos, iban estos, muchos a pie, los indios de lanza estaban a caballo. Y el ejército avanzaba muy rápidamente. Estaban en la precordillera, con temperatura bajo cero, y no iban a llegar. El ejército los cerraba antes. Entonces los indios toman una determinación. Se quedan unos 40, 50 indios de lanza a detener al ejército, desnudos, porque se sacan toda la ropa y se quedan absolutamente desnudos para darle a la chusma la ropa, que se estaban muriendo de frío, para que estén más abrigados y consigan llegar al paso. Montando que el caballo a pelo, sin apero, sin nada. Desnudo, arriba del caballo, sin nada. Con lanza, facón y boleadora. A esperar al ejército que ya estaba ahí, ya los estaban casi agarrando. Se forman en fila, con las lanzas en la punta, contra el ejército, que venían con armas de fuego, que venían de otra manera. Hacen una carga contra el ejército, a lanza, desnudo y a pelo en el caballo. Hay una lucha, donde mueren muchos de los soldados, y terminan, por supuesto, matando a todos los indios. Pero esa batalla detiene a las columnas del ejército, y la chusma, con ese sacrificio, consigue pasar a Chile. Esas son historias que no sé, bueno, vos las contás y no las conoce nadie. Está en el Archivo General de la Nación. Nosotros tenemos una historia muy rica en Argentina. Nosotros como individuos vamos a crecer mucho si conocemos historia. Y como país, si conocemos nuestra historia, vamos a crecer mucho. Si no, vamos a seguir viendo la historia de otros países, y los que van a crecer mucho son ellos. La historia es fundamental. Debemos respetar un poco nuestra historia y la historia del país.